a tratar de imaginar cómo podía hacerse una práctica artística en ese contexto. Y que también yo lidiaba un poco, yo no tenía ninguna presión de hacer terapia, en ese sentido es bien interesante porque relaciono con lo que hablaba Roser, que como artistas tenemos una posibilidad, o desde el ámbito de la cultura hay una posibilidad de dar una mirada muy distinta a lo que hacen ya en el hospital. Porque en el hospital todos tienen objetivos, todos tienen un fin. Los terapeutas, si bien su fin es súper abierto, ellos quieren ayudar al paciente. Ellos quieren que el paciente desarrolle una serie de habilidades para poder lidiar consigo mismo. Entonces, como que como artistas nosotros podemos de alguna forma explorar libre. Quizás es un fracaso total el proyecto que uno hace. Y esa posibilidad de fracaso total en el hospital es algo que ellos no tienen en la cabeza. O sea, en el hospital todo el tiempo están como midiendo logros. Y un fracaso significa pérdida de dinero, significa que las cosas están yendo mal. Hay un paréntesis, en este hospital había una historia muy triste. En el año 2000 hubo una paciente que murió en la sala de espera, esperando por 6 horas a ser atendida. Y fue muy duro porque fue como la gota que rebalsó el vaso de muchas malas prácticas, un hospital con una práctica muy autoritaria, muy violenta hacia los pacientes, que la comunidad entera odiaba el hospital. Y esta paciente muere esperando 6 horas para ser atendida y que nadie la toma en cuenta. Y venía con una urgencia grande y muere ahí en la sala de espera. Y se llamaba Ismin Green. Y Ismin Green generó una pequeña revolución sin querer queriendo en este hospital que tuvo que replantearse totalmente. Y esto permitió que hubiera un gran presupuesto y una gran apertura para hacer algo, porque ya no se sabía qué hacer con este hospital. Y que por lo demás atiende un montón de personas. Son alrededor de 5.000 trabajadores, 20.000 pacientes en todo el hospital. Ahora, no todos son psiquiátricos, los pacientes psiquiátricos es una fracción de eso, pero igual. Y bueno, así surgió la idea de esta es mi introducción de publicación, en la cual yo lidiaba como artista con este hospital. Un paréntesis nuevo. Yo como artista ahí vivía en el hospital, vivía en la Torre T, que era un edificio que queda frente a la Torre R, donde estaban los pacientes, y estaban los internos y los pacientes que yo trabajaba que venían por el día. Y tenía un taller en la Torre A. Entonces tenía un taller en la Torre A, donde yo podía desarrollar mis procesos, trabajaba en la Torre R con los pacientes, que yo iba todos los días y me unía a distintos grupos de ellos. Los pacientes tenían una serie de grupos que les decían los terapeutas. Había arteterapia, musicoterapia, tejido y bordado, hice mucho crochet. Había también un grupo que se llama Median Discussion, tenían también terapias colectivas, tenían terapias personales. Y todos estos grupos eran un poco, cada hora tenían un grupo y se los podían elegir entre 3 grupos. Y habían, por ejemplo, unos que les enseñaban herramientas para lidiar con la psicosis, herramientas para lidiar con el dinero, cómo reinsertarse en la sociedad. Es un programa bien completo que les da una serie de grupos para que ellos puedan como ir agarrándose y de alguna forma reincorporándose a la sociedad, porque esa es la idea de este programa. Muchos de los pacientes tuvieron crisis anteriores o las iban a tener en el futuro, y el hospital trata de dar la mayor cantidad de herramientas para que los pacientes no tengan que volver al hospital. Y bueno, en todo ese proceso yo de incorporarme a sus grupos, de estar en estas arteterapias, surgió esta publicación pequeña, y que ya les voy a contar más porque pareciera algo como bien trivial, pero de alguna forma para mí significó algo importante. Era un origami que de alguna forma también era el hospital. Y bueno, un poco lo que fuimos desarrollando, yo también por esos días caminaba por la ciudad, por Brooklyn, iba a Manhattan, pasaba por las librerías, imaginaba qué podía hacer yo con los pacientes. Y me acordé de un antiguo grupo que yo era muy fan del grupo Oulipo, un grupo de escritores en Francia, no sé si los conocen, el taller de poesía potencial, y encontré una frase en un libro que decía, la traduje a mi manera hoy día, dice: es por eso emblemático del interés de la Oulipo inventar herramientas para escribir, para ser utilizadas por otros. Ellos querían inventar herramientas para escribir que pudieran utilizar otros. Ahí conecto con el tool de Albert, el tool para el juego. Entonces yo dije, ¿cómo yo puedo trabajar con pacientes en un grupo, que hagamos una creación colectiva y que tengamos herramientas que podamos utilizar todos? Y entonces ahí fue que un día encontré un libro que también yo quería mucho, de un artista visual que se llama Joe Brainerd,
Es un artista de Estados Unidos, venía de Tulsa, en los 70 se fue a vivir a Nueva York. Y es un artista muy particular, se los recomiendo mucho buscarlo, pero Joe Brainard es muy conocido también en el ámbito de la literatura, porque él escribió un libro que se llama I Remember. I Remember. Él inició un libro en que todas las frases comienzan con I Remember. Yo me acuerdo. Me acuerdo de. Me acuerdo de cuando era niño y cantaban siempre una canción que era sobre un camioncito que iba a la guerra. Me acuerdo cuando era niño y tenía 10 años y tenía un vecino que se llamaba Jimmy. Me acuerdo cuando tenía 15, cuando me di cuenta que me gustaban los chicos. Me acuerdo que me di cuenta porque me enamoré de mi vecino. Me acuerdo de cuando tenía 17, que me interesé mucho por el ping pong. Y así. Va tirando puras frases que comienzan con me acuerdo. Y lo interesante es que una frase lleva a la otra y uno empieza a acordarse un montón de cosas. Hoy los quiero invitar a hacer algo que yo hice por 4 meses con los pacientes. Cada miércoles a las 10:15 nosotros nos sentábamos y escribíamos I Remember. Yo les propuse que por qué no hacíamos este proceso. Hay días en que los artistas estaban los pacientes estaban muy aburridos, no querían hacer nada. Hay días en que había muchos que estaban así muy decaídos por las medicinas, estaban muy medicados. Habían otros días en que estaban muy activos. Y sin importar el día, lo que nosotros hacíamos era escribir I remember, I remember, I remember. Y les quería invitar a hacer un pequeño ejercicio, si es que tienen un poco de voluntad, los que quieran participar, es que escribamos una frase que comience por me acuerdo de. Y pueden recordar cualquier cosa, cualquier experiencia, cualquier objeto, cualquier persona, cualquier situación, y que la escribamos ahora, y luego los que quieren compartirla, que la compartamos. Así que